Señores, en el vídeo de hoy traigo novedades acerca de un juego muy esperado por la comunidad de realidad virtual. El juego se llama Green y es un nuevo trabajo de los creadores de Ghost of Tower. Este juego es un juego de supervivencia multijugador donde estaremos en el planeta Marte, donde tendremos que construir nuestra base, donde tendremos que pelear contra otros jugadores. Esto puede ser que te suene a un juego muy famoso llamado Rust. Y sí, efectivamente está basado en esa fórmula de juego. Hay mucha expectación porque ese género trasladado a realidad virtual tiene que ser brutal, como también es brutal el mensaje de nuestro patrocinador. La falta de vista ya no es un problema para disfrutar de la realidad virtual. Gracias a VR Rock y sus lentes graduadas puedes usar tus visores de realidad virtual sin gafas, siendo una experiencia muchísimo más cómoda. Además, cuenta con un sistema súper sencillo de colocación basado en imanes, que te facilita el desmontaje y el montaje para limpiarla. Si estás pensando en deshacerte de las gafas para jugar, en la descripción tienes el enlace de la tienda. Solo tendrías que buscar tu visor de realidad virtual, rellenar los datos referentes a tu vista, comprar y listo. De este juego ya hice un vídeo hace unos meses del teaser que sacaron cuando lo anunciaron, pero ahora salió un tráiler nuevo con escenas de gameplay y lo anunciaron en el VR Game Showcase. Así que el vídeo que vamos a ver ahora es del tráiler de la versión extendida donde hay novedades que no se vieron en ese evento. Vale. Todo esto evidentemente no es gameplay, ¿eh? Bueno, pone ahí abajo. ¡Ey! Ahora sí, gameplay capturado en PC. Me gusta mucho este tráiler extendido, ¿eh? Vale, a ver, vale. Aquí hay un montón de cosas que ver, porque es que el tráiler del evento no era este, era parte de este, pero aquí se ha visto muchas más cosas. Vale, vamos a ir por el principio, voy a ir parándolo, vamos a ir hablando sobre el vídeo de las cosas interesantes. A ver, lo primero, planeta Marte, un mapa que se ve enorme, que por cierto han dicho que es en el planeta Marte, porque aquí no hay vegetación y entonces es más fácil que lo muevan los visores standalone. Y bueno, por otra parte, le añadieron un plus en la jugabilidad, porque en el teaser y cosas que han dicho ellos, es que al final los jugadores necesitarán tener botellas de oxígeno para poder sobrevivir. No sé cómo va a ser exactamente esta mecánica, pero a lo mejor es otro componente más de supervivencia, como puede ser la comida o el agua. Vale, muy interesante esto que estamos viendo aquí, esta cúpula, porque en el teaser se había visto esta misma cúpula, como que podías entrar ahí o los jugadores se peleaban por entrar ahí. Vale, yo lo que entiendo de esto es que esta va a ser la única zona donde podremos farmear madera. No sé si la piedra también será de aquí, aunque todo el planeta Marte tiene piedra, pero también vemos rocas. No sé si será un tipo especial de roca. Así que los jugadores tendrán que ir a esta zona a conseguir madera, a talar para poder hacerse sus bases. Luego aquí vemos también una estación, una base o algo que no sé si estará controlada por NPC o hay loot interesante o qué, o simplemente es estético. Yo supongo que sí, que habrá el loot interesante, que valdrá la pena entrar y pegarse. También estoy viendo que esta cúpula tiene varias entradas, una aquí abajo, otra aquí arriba, bueno, dos arriba y dos abajo, por la cual los jugadores podrán entrar y salir. Vale, muy interesante esto. Esto puede dar situaciones bastante curiosas, ¿eh? Además que estamos viendo que esta no es la única. O sea, esto me da a entender que habrán varias por el mapa. Esto está guapo. Me gusta esto, ¿eh? Pues aquí vemos carretera, tendido eléctrico, que yo no sé si esto lo hacen los propios jugadores, que estaría guapísimo, o es parte del mapa. Aquí vemos un player caminando.
Pero lo más interesante son estas tres cosas que estamos viendo aquí. Una base al fondo hecha de piedra, una adelante hecha de madera y otra aquí a la izquierda que parece hecha de chapa, como si hubiesen tres niveles de base, tres niveles de diferente material que la hace más resistente. De hecho, se nota muchísimo la inspiración en Rust, porque si miramos esta base podría ser tranquilamente extraída de una de este juego, del Rust. Las puertas son iguales, el tipo de madera es igual, la base la base de la base es igual, en fin. Como vemos aquí también se aprecia un cofre para guardar cosas, los hornos para pues quemar los objetos, la materia prima que consigamos para convertirlo en metales. Luego vemos una mesa de trabajo, que aquí podremos, supongo, crear nuestras propias cosas con nuestras recetas y tal. Y también estoy viendo el personaje que tiene un traje como casero, ¿no? Con cinta adhesiva por todos lados para sobrevivir en este territorio hostil y además una bombona detrás para el oxígeno. Evidentemente estas animaciones, esto es parte del tráiler, esto no habrá que hacerlo así cuando lo estemos jugando, ni lo de picar con el martillo ni nada, pero espérate, o sea, ni darle a la mesa con el martillo, bueno, a lo mejor sí. Esto sí, aquí vemos un jugador con una piedra cogiendo madera de un montoncito de troncos, que por cierto, estos troncos están fuera de la zona verde, no sé si es que los ha traído alguien o hay loot por ahí tirado de camiones volcados o vete tú a saber. Esto sí es parte de gameplay, lo pone aquí y además está capturado en la versión de PC. Muy importante esto. Ahí vemos también cómo picaba piedra en este, a ver, en este clip exactamente, en este frame. Luego también cómo le da al barril que suelta objetos, suelta materiales. Esto también lo hacía en la versión de Rust, o sea, el Rust de PC y de consola, que creo que está también. Es igual en este sentido. Luego la construcción de la base es exactamente igual que este juego. Aquí tenemos el plano, el mismo plano, o sea, con la parte de la fundación, con las paredes, suelo, paredes triangulares, tenemos también puertas, etcétera. Tenemos mil cosas. El armario, que sí es igual que este juego que te menciono, que el Rust, pues el armario es como el corazón de la base. El que tiene el armario, el que tiene autorización en el armario, es el que tiene permiso, es el dueño de la base. Entonces, si un enemigo, otro jugador te llega y te manipula el armario, la base sería de él. Entonces hay que esconderlo bien. Mesa de trabajo para hacer cosas. Zonas de interés. Ojo, espérate, quiero volver para atrás, perdonar. Que esto va muy rápido. Esto es una zona de interés, una especie de cantera o algo así, o fábrica, que aquí se entrará a lootear y entiendo que habrá NPCs enemigos y aparte los jugadores que te encuentres. Luego aquí podemos upgradear nuestra base, como pasa en el Rust. La tiene de paja y la convierte en piedra. Aquí se ve el menú de convertir en piedra. No sé si el movimiento con la mano hay que hacerlo de verdad o está modificado, o sea, está falseado para que parezca que lo hace con el martillo. Los hornos. Cuidadito, que eso me ha gustado. El code lock para abrir las puertas. El code lock para abrir las puertas que lo haces con código con los deditos. Eso está genial. No consigo pararlo ahí. Vale, y luego vemos cómo hay muchísimas armas. Esto parece ser que es una de esas bases que vimos antes de noche con su linterna y todo el rollo. Y esto es un NPC por cómo se mueve. Esto es otra estación de esas que vale la pena venir a buscar loot. Y aquí vemos dos jugadores con el traje mejorado, que es el traje de astronauta, no aquel con las cintas de reventado. Mientras hay otro jugador arriba acechándole con un francotirador, derriba a uno, se pelea un poquito. Buah, la verdad que está guapo, pinta muy bien, ¿eh? La AK con una pinta espectacular. Con el francotirador defendiendo la base. Aquí atacando la base enemiga, raideando una base. Ojo, que aquí estoy viendo varias cosas interesantes. Lo primero de lo que quiero hablar es de este detalle. Un C4, lanzando un C4 a la puerta para derribarle la puerta, para tirarle la puerta abajo, para entrar a la base de otro jugador y saquearle todo. Y ojo a esto también, que son estos sacos que están en el suelo, que esto lo ponen los jugadores y son puntos de respawn. Cuando tú mueres puedes aparecer en uno de esos sacos que tú has puesto. Aquí ya vemos dentro de otra base, disparándole al jugador que está defendiéndola. Buah, esto está guapísimo. Los raideos en VR tienen que ser brutales, pero brutales. De detalle está muy bien, de sensación de disparo parece que está guapo también. La animación de los personajes recibiendo impacto también está chula. Y vemos como vacía la base
a base de tiro. Wow. Tiene muy buena pinta, la verdad. Esto tiene muy buena pinta. Otro juego para meterlo en la lista de deseados. Otro juego que como lo hagan bien, que tiene pinta, esto lo va a petar, señores. Este juego lo puede petar. El problema de estos juegos es que necesita de que la comunidad, de que haya muchos jugadores, de que esto esté activo, de que haya mucha gente jugando, para que los servidores gocen de salud y no te aburra. Porque al final la parte PvE, o sea, jugador contra entorno, es bastante limitada. Pero en fin, este juego le tengo muchísimas ganas, tengo muchas ganas de jugar algo tipo Rust, aparte del Strayed, en realidad virtual, porque tiene una pinta brutal, porque te va a poner el corazón a mil, porque raidear en VR tiene que ser la hostia, aprovechar todos los ángulos que tenga, y encima, si aprovechan todo lo que han aprendido con el Ghost of Tabor, este juego puede ser un auténtico juegazo. De momento, no hay fecha, no sé si el Early Access llegará a salir este 2024, o habrá que esperar 2025. Lo que está seguro es que 2025 sale o el juego completo o Early Access, pero 2025 es el año en el que va a salir este juego. En fin, señores, con esto yo me despido. Si te ha gustado, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario de lo que te ha parecido a ti este juego, si le tienes ganas o no. Sin más, yo me despido, nos vemos en más vídeos y en directo.